Buenas noches. Hoy vamos a compartir con el presidente de Vivienda, Hugo Acevedo. Vamos a estar hablando de un tema muy sensible y que quizás no aparece en la agenda de las cuestiones políticas estructurales, quizás a debatir precisamente por la política, como es el déficit habitacional. El 14 bis, el artículo 14 bis consagra como el techo, quizás uno de los derechos inalienables del ser humano, en buscar, y sobre todo cuando comienza su etapa hacia la adultez, forma familia, tiene hijos, necesita de algo vital como es la vivienda. Debería ser política de Estado desde cualquier mirada indistintamente ideológica para plantear este tema. En el nordeste argentino, el propio presidente del Instituto de Vivienda, Acevedo, había dicho que este déficit alcanzaba el 35%. Vamos a compartir con él y preguntarle datos más precisos, incluso cómo está bajando desde la presidencia de la Nación los fondos, sobre todo para aquellas provincias que no tienen el mismo color político y que de alguna manera, más allá de que con inteligencia se busque una suerte de consenso y una suerte de diálogo, se sabe perfectamente que no son de su preferencia. El otro tema vamos a conversar también después con el ministro de Seguridad, Martín Nievas. Mire, el propio gobernador, cuando fue a entregar vehículos a Castelli, dijo: la seguridad es un tema estratégico. Y en este marco, ¿qué habrá querido decir el gobernador con eso? Las voces del gobierno central hablan de que en Corrientes podrían haber células terroristas. Hoy las redes sociales tiraron este tema y comenzó incluso la preocupación en las distintas instituciones que sufrieron flagraciones anteriormente. La AMIA, la embajada israelí, cuántos muertos tuvimos ahí, y que hoy inclusive todavía no se sabe quién fue el autor, ni intelectual ni físico. Y vamos a conversar también con el ministro qué pasa en el Chaco. Si bien Corrientes tiene frontera con Brasil, nosotros tenemos con Paraguay 80 kilómetros, y Paraguay está al lado de Brasil. Es decir, aquí incluso enseguida, cuando ocurren este tipo de movimientos, se mira la triple frontera y enseguida aparecen los miedos. Un tema también que quizás no figura en la agenda cotidiana, en la política cotidiana que se trata todos los días: la inseguridad. Pero no la inseguridad solamente de la delincuencia, sino la inseguridad pública e interior. Director, la semana pasada, el Día del Amigo,
justamente ese día se troncha la vida de Adolfo Fito Molodesky, un dirigente social y político que usted podría estar de acuerdo o no con él, pero sí seguramente iba a coincidir que era coherente, hacía lo que decía y decía lo que hacía. Nunca vivió hablando de la izquierda o hablando del progresismo con la boca y los bolsillos llenos de plata. Era incluso respetado por sus pares, por sus colegas, por sus compañeros, como decía él. Tenemos 2 minutos de un pensamiento. Hoy que los movimientos están bastante complicados y se ciernen tiempos tempestuosos, sobre todo para aquellas economías dependientes del poder político central y que de alguna manera van a tener que pensar no ya en una ingeniería económica, sino en una ingeniería de diálogo, para no perder su personalidad y su ideología y de alguna forma para encontrar eso que alguna vez se dijo, las bases para el desarrollo chaqueño y que quedó quizás ahora en un relato nada más. Lo escuchamos, nos vamos a la pausa y ya venimos a hablar de un tema sensible, la vivienda. El proceso de concentración económica no es inocuo a lo que pasa en todo nuestro país. Nuestro país está hoy sometido en particular a un proceso de mayor concentración todavía. Quienes gobiernan son los CEOs, los dueños de las empresas, del poder económico real en la Argentina. Así que este tipo de cosas suceden porque el Estado está en manos de los dueños del poder y por lo tanto en lo único que piensan es en sus grandes negocios y beneficios particulares y no están pensando en las necesidades insatisfechas del pueblo argentino. ¿Qué opinión le merece la marcha que hubo contra el tarifazo? Bueno, no es una opinión que la hayamos consensuado, pero hemos participado del tarifazo. Ha sido una marcha muy importante. Lamentablemente los medios de comunicación concentrados tampoco han reflejado esta marcha. Sí aparece en primera plana el partido que perdiera Boca. También aparece en primera plana la masacre que se produjo en París. Sin embargo, parece ser que el tarifazo, el repudio al tarifazo no es importante según estos medios concentrados. Sin embargo, por la información que manejamos, ha sido una protesta generalizada en todo el país, en cada uno de los lugares. En particular, sabemos en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires en Olivo frente a la residencia presidencial. Así que estas cosas que han sucedido no pasan inadvertidos por el pueblo, no obstante los medios concentrados tratan de ignorarla. Estamos a 7 meses. En 7 meses en realidad tenemos consecuencias muy graves. Empobrecimiento del conjunto del pueblo, 5 millones nuevos de pobres, tenemos gente con hambre, si salimos a recorrer Resistencia tenemos gente revolviendo la basura. No es nuevo esto que está sucediendo.